visto por lo menos en la federación, pero a quien no me conoce ya le di una buena presentación, creo que no me queda más nada por decir. Y me gustaría también agradecer el espacio que brinda la federación y la verdad que esta idea de seguir capacitándonos entre todos durante la cuarentena me pareció fantástica. Así que también me gustaría felicitar a quien haya tenido esa idea. Y bueno, vamos a dar entonces comienzo. Bueno, yo creo que esta fue mi idea. Básicamente cuando me propusieron hacer esta charla me dijeron, nos gustaría saber un poco más sobre prevención, y, y después de una tarde, de una jornada laboral y de estudio, me senté en la computadora y digo, bueno, ¿con qué arrancamos con prevención? Porque es un tema tan amplio y la verdad es que da para hablar durante mucho tiempo esto, pero quería sintetizarlo de una forma que a ustedes los ayude y que se lleven términos que por ahí puedan aplicarlos, ¿sí? Y que además de eso podamos también tener en cuenta algunos tipos de lesiones que a lo mejor son incluso frecuentes y que sepamos qué hacer como para practicar algo que se llama prevención, y no es solamente en la teoría, sino también en la práctica. Para empezar, entonces, me pareció bueno definir lo que era prevención. Esta es una definición que está tomada de Google, que no quiere decir que esté relacionada con la actividad deportiva, pero me pareció algo muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de prevención es cualquier medida que nosotros debemos tomar previamente a que un evento considerado negativo ocurra. Y cuando hablamos de evento considerado negativo, en lo que esta charla respecta, nos vamos a estar refiriendo a la lesión deportiva. La lesión deportiva, como ustedes pueden leer bien ahí, va a ser cualquier tipo de evento que nos limite a la actividad física que nosotros le estamos proponiendo a nuestro atleta. Por supuesto que hay muchas de las medidas que incluyen a la prevención que van a estar dadas por parte de todos los elementos que nosotros utilicemos para esa práctica deportiva, y en nuestro caso puede ser la tamblinera, la tabla de salto y demás objetos, ¿sí? Muchas veces, cuando nosotros hablamos de objetos, y si esos están en buenas condiciones, van a hacer que nuestra lesión sea prevenida. Pero muchas veces hay lesiones que son impredecibles y que no se pueden prevenir, ¿sí? O por lo menos nosotros creemos que no se pueden prevenir. Y nosotros creemos que esta imagen representa una lesión que no es prevenible. Y lamentablemente, y yo creo que la gran mayoría de ustedes se debe estar imaginando de que me estoy equivocando en realidad, ¿sí? De que esto es prevenible. Y la realidad es que sí, porque a menos que ese colchón, a menos que esa tabla de salto, a menos que lo que fuera en el aire esté volando, no haya podido ser remitido, esta lesión no hubiese ocurrido. Obviamente, después de ver esa pierna dada vuelta para todos lados, vamos a darnos cuenta, y no hace falta conocer mucho sobre el tema, de que ese deportista va a estar parado durante mucho tiempo. Pero bueno, es una imagen netamente que nos tiene que dar una idea de que todo tipo de lesión se debe prevenir, y no solamente es la responsabilidad por parte del entrenador y la gimnasta, sino de todo un equipo médico que por lo menos debería estar apoyando a este deportista, ¿sí? Cuando me senté a ver qué podía dar en esta charla también, me puse a pensar en, bueno, ¿apuntado a quién o a quiénes? Y yo sé que no todas las escuelas de gimnasia tienen un equipo elite, ¿sí?, al cual entrenar, y que muchas veces acá arrancamos todos con un semillero, ¿sí?, con una escuelita de gimnasia donde tenemos chicos de entre 3, 8, 9, 15 años, y más también, por supuesto. Pero bueno, yo quise centrarlos en un grupo que en cierta forma no sea ni el semillero ni el grupo de entrenamiento, sino que esto esté dirigido a esos entrenadores de preentrenamiento, se lo podría decir, para tener una idea básica de qué hacer, y van a ir viendo que a modo de receta, ¿sí?, fui poniendo el paso número 1, paso número 2 y paso número 3 de qué hacer para poder prevenir lesiones a largo plazo, ¿sí? Esta charla no es para prevenir un esguince de tobillo
mañana, sino que es una charla que a ustedes debería servirles para prevenir un esguince de tobillo en una gimnasta que está entrenando 4 o 5 veces por semana, ¿sí? Y bueno, quiero que se centren en la imagen de esta nena, que es una nena muy chiquita, ¿sí? Una gimnasta chiquita, que nos está refiriendo dolor. Obviamente, con ese gesto y esa cara nos damos cuenta de que esto no es una fractura, ¿sí? En la columna vertebral, sino que mi idea fue representarlo como una lesión muscular. Entonces, cuando nos referimos a prevenir, y fundamentalmente en esta charla yo quiero que se imaginen este tipo de lesiones, lesiones musculares, esguinces leves, a lo sumo un desgarro, ¿sí? Y en base a eso, con esa idea en la cabeza, ir tratando de asociar todos los conceptos que yo les voy a tratar de ir explicando. Esta imagen que está acá, la del pie con la venda, que para mí es súper recurrente en la gran mayoría de los torneos a los que he ido, creo que no hay un torneo en el cual no haya una gimnasta con una venda, quiero que se la guarden, ¿sí? Que la fijen en su mente, porque más adelante la vamos a volver a citar, y principalmente la vamos a citar cuando hablemos del sistema proprioceptivo, que es una de las partes de esta charla. Bueno, arrancamos entonces con lo que vamos a ir determinando en cuanto a prevención, ¿sí? El paso número 1, cuando yo hablo de que quiero prevenir cualquier tipo de lesión, va a ser la evaluación postural. ¿Desde cuándo? Desde lo antes posible. Yo creo que en las escuelas más reconocidas de gimnasia en el mundo, quiero creer que la evaluación postural es el primer paso que todo entrenador, o por lo menos todo un equipo médico debe hacer a cada gimnasta que se pone como objetivo un entrenamiento de elite o por lo menos de alto rendimiento, ¿sí? Nosotros, por supuesto, la evaluación postural muchas veces la pasamos por alto, ¿sí? Yo hablo de nosotros, pero en realidad debería estar refiriéndome a los entrenadores, ¿sí? Tuve la posibilidad de colaborar en un gimnasio y a veces lo siento como si fuera yo, pero bueno, me tengo que limitar a mi papel de kinesióloga y darles el protagonismo a ustedes. Así que ustedes son los encarnados de hacer esta evaluación postural. Muchas veces uno cree que la prevención se trata simplemente de reforzar las cualidades físicas como son la fuerza, la flexibilidad, pero la realidad es que si nosotros no tenemos unos cimientos, es como si podemos llevarlo a una metáfora, si nosotros tenemos una casa y los cimientos de esa casa no están bien hechos, lo hizo un albañil viernes, sábado y domingo después de una larga noche de alcohol, imagínense que cuando nosotros le queremos meter el primer piso y el segundo piso a esa casa, lo más probable es que no lo resista. Y cuando me estoy refiriendo a primer y segundo piso, me refiero a cargas, ¿sí? Nosotros a las gimnastas le hacemos cargas de fuerza, cargas de repeticiones, y que lamentablemente son esos los hechos que van a lesionar a nuestra gimnasta. Muchas veces son las sobrecargas o el movimiento de repetición sin tener una fuerza que pueda prevenir esa lesión. Cuando yo hablé de evaluación postural, aquí al costado les puse, referí una lista de ítems en cuanto a lo que es una vista frontal. Primero explicarles que esta es una imagen que está trazada con muchas líneas a través de un programa que se llama Kinovea, que muchas veces usamos, por lo menos los kinesiólogos queremos evaluar a un paciente. Este programa se puede descargar, el Kinovea, aquí esta foto está terminada, ¿sí? Pero mientras nosotros la vamos evaluando, hay una cuadrilla, ¿sí? Son todos como si fueran cuadraditos muy pequeños que se trazan sobre la imagen. Entonces nosotros podemos ir marcando con un delineador, ¿sí? Todos los puntos anatómicos que queremos ir reconociendo. A modo de simplificación, les puse algunos de los ítems, en algunos de los ítems les puse los puntos que para mí son más importantes y que son bastante fáciles de ver, ¿sí? Y entonces, vamos a ir describiéndolos muy brevemente, así no hacemos tan largo esto, porque tenemos varias imágenes para ver. En cuanto a una vista frontal de una gimnasta, cuando yo la paro, ¿sí? Obviamente todas las evaluaciones posturales deben ser con la menor cantidad de ropa posible, pero cuando uno la pone en bipedestación, que es cuando la gimnasta está parada o el gimnasta está parado en posición de pie, lo más derecho posible, lo primero que hay que mirar es la cabeza, ¿sí? Y yo digo, bueno, hay veces que nosotros tenemos posiciones viciosas
y que lamentablemente nos hacen poner en una posición derecha y a lo mejor tenemos un poquito rotada nuestra cabeza hacia un costado, ¿sí? Y lamentablemente esas correcciones que nosotros debemos hacer ante las posturas viciosas son fundamentales, ¿sí? Porque imagínense que nosotros tenemos nuestro eje desviado, no vamos a ni poder correr derecho, ni poder ejecutar sobre la vía un ejercicio de precisión, porque muchas veces el comenzar un ejercicio con la rotación de la cabeza hacia un lado nos va a determinar que ese ejercicio luego finalice en una posición incorrecta, ¿sí? Que después haya repetición, 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 y que los gimnastas vayan logrando compensaciones es un tema muy distinto, ¿sí? Pero bueno, eso ya se habla de una gimnasta que está en un nivel avanzado. Nosotros cuando hay gimnastas pequeñas y podemos corregir este tipo de desalineaciones, tenemos que hacerlo. Otra de las partes fundamentales a evaluar siempre son la alineación de los hombros, ¿sí? Muchas veces los hombros nos están diciendo muchas cosas sobre el cuerpo, por ejemplo, una antepulsión del hombro, que es cuando un hombro está un poquito más adelante que el otro, nos puede estar hablando de un acortamiento muscular, de una dismetría a nivel de los pectorales, o todo lo contrario, que después lo vamos a ver en la vista posterior, que haya alguna alteración o falta, o mejor dicho, muchas veces falta de fuerza o falta de elongación respecto de un lado con el otro, ¿sí? Que eso lo vamos a ver a nivel escapular también. Obviamente otro de los puntos a tener en cuenta es la alteración en la parrilla costal o en el tórax. Muchas veces podemos ver a mí se me viene a la cabeza decirles pacientes, pero bueno, a la gimnasta, discúlpenme si en algún momento se me escapa la palabra paciente, pero ya lo tengo tan incorporado, tengo que pensar la palabra gimnasta. Podemos ver a la gimnasta que tiene una parrilla costal, ¿sí? Un poquito del tórax, se le ve que lo tiene desalineado, ¿sí? Obviamente en el adulto y en el varón que está sin ropa, cuando uno le ve las mamilas se puede dar cuenta incluso que hay una un poquito más arriba que la otra. En el adulto también tenemos que tener en cuenta todo el contexto del tejido adiposo, pero en los chicos, que incluso la parrilla costal generalmente cuando son delgados, se les marcan los huesitos y demás, nosotros podemos evaluar qué pasa con las clavículas, ¿sí? Con las primeras costillas, si en realidad están alineadas, porque realmente si hay una desalineación, eso quiere decir que en la espalda algo está fallando. Fíjense que también otro de los reparos muy importantes son la altura de las espinas ilíacas anterosuperiores, que si ustedes se los ponen a ver en la imagen, donde está marcada la línea roja, ¿sí? Que es acá, van a ver muy bien que ese reparo en los chicos, si lo tienen presente, y si son delgados y no tantos también, son muy marcados. Y estas espinas ilíacas nos están demostrando mucho, porque no solamente pueden estar alterados por una dismetría o una desalineación de los miembros inferiores, que puede ser porque uno esté más corto o porque tenga una cadera más rotada que la otra, sino que también nos están hablando de los miembros superiores, porque muchas veces esa alteración va a condicionar, ¿sí? También a la cadena escapular, a los hombros, ¿sí? Incluso la rotación de la cabeza. Y por supuesto también hay que tener en cuenta la alineación de las rodillas, por ahí son estructuras óseas que son un poco más difíciles de observar a simple vista, pero bueno, como dice ahí, tenemos la tuberosidad anterior de la tibia, que son reparos óseos prominentes a nivel de la articulación de la rodilla, y la alineación de las rótulas, que muchas veces lo que se busca es ver la rótula, la parte superior de la rótula, el polo superior es el que más visible se hace a la vista, y bueno, se evalúan esos dos puntos. Alineación de rodillas lo puse porque las rodillas siempre son un eje importante en el cuerpo, pero hay que tener un ojo muy entrenado para poder evaluarlo, ¿sí? Y lo otro que no nos tenemos que olvidar nunca es el apoyo de los pies. Cuando ustedes vean que los dedos de los pies están en garras apoyados, ahí hay una alteración, ¿sí? Y cuando yo hablo de alteración, y esto es algo que hay que tener en cuenta, si un pie está alterado, hay que evaluar todo para arriba, porque puede ser que desde el pie se altere hacia arriba, hacia la cadena escapular, o puede ser que la cadena escapular esté alterada, y me refiero a cadena escapular a los hombros, y que eso se traduzca a una pisada en garra en los pies, ¿sí? Entonces, hay que evaluar todo. Una vez que se arranca con la evaluación postural, fuimos. Bueno, acá hay una vista lateral y una vista posterior. Por supuesto, tener en cuenta en la vista postural, en la vista lateral es la alineación de la columna vertebral, ¿sí? Siempre es la vista más fácil de ver, porque cuando nosotros tenemos una desalineación o tenemos mayor cifosis o mayor
hiperlordosis, ¿sí? Que es la alteración en la curvatura lumbar. Son reparos que muy fáciles se observan. Y muchas veces, y principalmente las chicas, las nenas, suelen tener algunas alteraciones, pero, y más en la gimnasia, ¿sí? Las alteraciones lumbares, las hiperlordosis lumbares son muy frecuentes de ver en las nenas, porque incluso hasta las mismas profes de danza o los mismos entrenadores les están exigiendo esa postura, porque queda mucho más lindo. Y, y la realidad es que estamos fomentando una postura viciosa. Y después, todo lo contrario, porque no queremos que salga una vertical arqueada, todo lo contrario, queremos que salga una vertical con los glúteos bien apretados, con el pecho bien hendido hacia adentro, y nosotros cuando se está parando y está saludando le estamos fomentando que genere más curvatura lumbar. Entonces es una controversia. Y lamentablemente la curvatura lumbar acentuada es una gimnasta que no solamente va a padecer dolor a la larga, sino que los impactos con la curvatura lumbar exagerada van a generar mayor repercusión a nivel de las vértebras. Entonces después a lo mejor nos encontramos con una gimnasta que practica hace 8 años el deporte, por decir un número, y tiene 12, 13, 14, y a los 15 años se le despierta un dolor en la zona lumbar, y si todavía está yendo al gimnasio la mandamos a valor y a lo mejor de casualidad le encontramos una fisura. Y la realidad es que nada en la vida es casualidad, y todo tiene consecuencia. Entonces, cuanto mayor acentuamos esa curvatura lumbar, peor va a ser a la larga. Te Queda menos de un interrumpo. minuto. Sí, queda menos de un minuto, así que voy a cortar la reunión y ¿Vale? nos volvemos a conectar. ¿Listo? Bueno, me había quedado en la vista lateral, creo que más o menos ha quedado resumido lo que es la columna vertebral. Siguiente punto anatómico que hay que tener en cuenta fundamental es la alineación de las rodillas. Y acá, bueno, lo que siempre vamos a ver es un genuvar o un genuvalgo, que no se preocupen, que más adelante hay unas imágenes y lo vamos a poder visualizar, ¿sí? Vista posterior, esto es lo que le decía antes de tener en cuenta de la columna vertebral y la alteración de la dismetría a nivel de las escápulas, ¿sí? Y de la cintura escapular. Fíjense que hay una imagen importante, que es la distancia escapular, ¿sí? Entre los bordes internos de las escápulas, y eso nos está hablando de una falta de fuerza a nivel de los romboides, que es muy importante, porque los romboides y los serratos son los dos músculos o pares de músculos que nos van a dar una sincronización en cuanto a la contracción y va a generar mayor estabilidad, ¿sí? Va a prevenir mucho las lesiones de hombro. Y bueno, en la vista posterior dice la posición del calcáneo, que esto lo voy a dejar para más adelante. Bueno, estos reparos que parecen, en esta imagen se ven, no se marcan tanto, pero en los chicos, cuanto más chiquitos son, más se marcan. Son en la parte superior, las espinas ilíacas anterosuperiores, y en la parte posterior, las espinas ilíacas posterosuperiores. Las posterosuperiores que se ven en la imagen inferior son esas dos fositas que se ven en los chicos, que en los dos agujeritos, bueno, ahí ponemos los dos dedos, ¿sí? Comparamos las alturas, y muchas veces hay un test, que es el que se ve en la imagen B, ¿sí? Que se le pide levantar la pierna para ver si esos dos agujeritos se mueven en la misma posición, ¿sí? Pero ya con colocar los dedos en las espinas ilíacas posterosuperiores y en las espinas ilíacas anterosuperiores, que es la imagen superior, ya con eso nos damos una idea de si hay una alteración a nivel de miembros inferiores fundamentalmente, ¿sí? Hay que tener en cuenta que las alteraciones de miembros inferiores no solamente se dan por acortamientos musculares, que en la gran cantidad de las veces que se evalúa, y más en niños, son acortamientos musculares. También hoy, y por la forma en que vivimos y el sedentarismo que cada vez se promulga más, hay que tener en cuenta las alteraciones a nivel de los pies, ¿sí? Porque esos pies de empanada que tienen todos los bebés, incluso cuando apenas arrancan a caminar,
cada vez se fomenta más la inactividad y cada vez son más los chicos de 5 o 6 años que todavía tienen muy mal desarrollo de esos pies, ¿sí? Lo que después termina generando pie cabo, pie plano, que esto es lo que vamos a ver en las imágenes siguientes. Bueno, la imagen del centro, la de la nena toda torcida, eso es lo que se llama gol estándar de lo que es la kinesiología, cuando queremos explicar una alteración en la columna vertebral. Fíjense que todos los reparos anatómicos que yo les mencioné antes están bien delimitados en esta imagen. Obviamente esto es una escoliosis bruta, esta nena es futura candidata a una cirugía, pero esta forma grosera de ver a la escoliosis y la patología me pareció la mejor como para dar una idea y un pantallazo de lo que nosotros nos podemos encontrar. Díganme, o por lo menos piénsenlo, porque no me lo van a poder decir, no los voy a escuchar, pero piensen si alguna vez en toda su carrera como profesores de educación física o entrenadores o preparadores físicos, no han visto una escápula desnivelada, ¿sí? Y más en los chicos cuando son tan prominentes. Las escápulas desniveladas hay un montón, ¿sí? Y díganme si no, la curvatura de la zona lumbar, fíjense que acá se marca que está bien prominente. Bueno, cuando uno ve esa escápula, esa cintura lumbar bien prominente, incluso sombreada, siempre, siempre, siempre hay que sospechar una hiperlordosis. ¿Sí? Nosotros la ponemos de vista lateral a esa nena y vamos a ver que tiene la cola de pato, cola bien hacia afuera, ¿sí? Pecho bien hacia adelante, hombros bien hacia atrás. ¿Sí? Porque los hombros bien hacia atrás y el pecho bien hacia adelante son formas compensatorias de esa columna lumbar que está sufriendo. Entonces el músculo adopta. En los chicos de 5 o 6 años es difícil de ver, pero por ahí cuando ya las chicas tienen 9, 10, 11, que empiezan a desarrollarse es mucho más fácil. Y cuando tienen 8, 9, 10 años, que siguen siendo esponjas y que absorben, es el momento para corregirlos. Y esto se lo explicaba por todo el sufrimiento óseo que vemos después cuando tienen 14, 15 años, que terminan encontrando, que a través de un dolor lumbar se termina estudiando y hay alguna fisura o hay alguna alteración patológica. Quería también que vean la imagen de esta que está acá abajo, ¿sí? El cuadrante inferior, del lado a mi izquierda, ¿sí? En ese gen uvaro que vemos en esas rodillas. Esta posición en la gimnasta es súper frecuente también. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es que al no estar alineadas las superficies articulares de la rodilla, es decir, la porción inferior del fémur y la porción superior del platillo, en el platillo tibial, y entre medio de esas dos superficies anatómicas los meniscos, ¿sí? Imagínense, esto es como si fuera un paréntesis, ¿sí? Entonces, las superficies más externas, en cada impacto que nosotros le demos a esa gimnasta, en cada recepción, van a estar sufriendo las estructuras que están en esa superficie articular, en esa articulación, ¿sí? Entonces, a ver, lamentablemente, estas alteraciones ya vienen prácticamente en el gen de esa gimnasta, ¿sí? O de ese gimnasta. ¿Qué hacemos para prevenirlo? ¿Qué hacemos para prevenir la futura lesión? Siempre estimular las cadenas musculares que son yuxtapuestas, o sea, las contralaterales. Las cadenas musculares que en este caso, fíjense, nosotros tenemos el paréntesis, entonces va a estar mucho más afectada la parte externa, perdón, de las superficies articulares. Entonces lo que nosotros debemos siempre trabajar y con más exactitud es la cadena interna, es decir, toda la parte interna de esa pierna, ¿sí? Quien conozca de cadenas musculares me va a decir, bueno, pero son cruzadas. Yo ahora a modo de ejemplo le estoy diciendo la parte interna para que todos sepamos que son aductores, ¿sí? Son músculos que son muy conocidos por nosotros. Y obviamente es muy difícil solamente funcionalizar o hacer un ejercicio de aductores y nada más, porque la verdad que entrenar algo fijo, si después lo vamos a ir a trasladar a un movimiento, parece que es re inapropiado, pero muchas veces nos sirve para justamente evitar este tipo de sufrimiento óseo, ¿sí? Que después a la larga nos termina trayendo esos malditos dolores de rodilla que no se van, y que si encima hacemos un deporte de impacto son mucho más difíciles de erradicar. Fíjense en la imagen superior, este es un gen uvaro que
también es muy común de ver y que esto se acentúa mucho más con el sedentarismo. Entonces acá, como es el antagonismo de la imagen del inferior, acá vamos a estar trabajando mucho más todo lo que son los músculos externos, a no olvidarse del glúteo medio y tensor de la fascia lata, que son dos músculos que por ahí los tenemos, el tensor de la fascia lata mucho más olvidado que el glúteo medio, y son dos grandes estabilizadores, ¿sí?, de nuestras caderas, de todo lo que es la cintura pélvica. Son dos músculos que hasta incluso yo recomiendo a veces, o por lo menos mis pacientes a veces se los haga trabajar de forma analítica. Los pongo a separar la patita, un par de repeticiones, como por lo menos para que ese músculo se active, ¿sí? Y lamentablemente, y si hay algo que por ahí no se ve tanto, pero yo creo, y a mi considerar, y esto es mi opinión, ¿sí?, y esto puede ser refutado, yo siempre en una entrada en calor, a los músculos que cada gimnasta debería tener activados por su postura, yo se los haría entrenar de una forma analítica, o por lo menos en la entrada en calor se los haría mover, qué sé yo. Todos sabemos qué es la abducción, qué es la separación. Entonces, por ahí hacerle 10 repeticiones de abducción de la pierna, ¿sí? Como para darle ese músculo que se despierte, que se active. Obviamente, en una recepción todos los músculos se van a activar sincrónicamente, pero si nosotros sabemos que una gimnasta tiene una falencia, hay que identificar la cadena muscular que a ella le está fallando para que esa siempre darle un poquito más de información para que el sistema neuromuscular, ¿sí?, que viene desde la cabeza, active ese músculo cuando realmente se necesita. Esto obviamente, ante cualquier duda, ustedes saben que me pueden consultar. Y después les dije, obviamente, siempre mirar los pies, porque los pies nos dicen todo de la postura. Fíjense la imagen, la que dice figura 3, a propósito le dejé como para que ustedes se referencien, ¿sí? Fíjense, miren esa postura del pie, miren esa línea recta que lo cruza, y fíjense el ángulo que se forma. Uno ve esos pies y, por lo menos yo los veo y me aterrorizo. Porque fíjense que ya en la postura del pie te da la impresión de que ese tobillo en cualquier momento se dobla. Y hay gente, y obviamente hay adultos, que toda su vida tuvieron ese pie y a lo mejor ni siquiera se lo doblaron. Pero lamento informarles que en la gimnasia artística, donde la repetición del movimiento, de las recepciones, donde lo fundamental es caer bien, esos tobillos tienden a doblarse. Y no solamente tienden a doblarse, sino que tienden a las recidivas constantes y a un desgaste de los ligamentos que después terminan siendo esos tobillos que se doblan constantemente y que son irrecuperables. Entonces, yo, si hay algo que puedo sugerirles, es que si ustedes van a entrenar a una gimnasta que está en un preentrenamiento, que tiene ganas de que llegue a una federación, los pies los miren, ¿sí? Y el que no sepa de cómo mirar pies, les recomiendo que mire algún tutorial en YouTube, ¿sí? Porque no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que los 15 de tobillo son una de las lesiones más prevalentes en la gimnasia. Y las caídas son lo que queremos evitar, porque a la larga o a la corta, a la larga o a la, sí, bien dicho, o a la corta nosotros, una caída nos representa todo en un torneo, si no, no estaríamos quejando de eso, y no estaríamos descontando las juezas. Y con respecto a esta imagen de la parte superior, les quería mostrar que, fíjense, el arco de ese pie, es un pie cabo, ¿sí? Me olvidé de decirles que el pie de la imagen inferior, este ángulo, esta pronación del calcáneo, que es el hueso del talón, nos va a determinar un pie plano, ¿sí? Y arriba, el pie cao. Son dos alteraciones también frecuentes en los pies. Quien no tiene pie cao tiene pie plano, son muy pocas las pisadas que son normales hoy en día. La gran mayoría de las personas necesitan plantillas, y eso se lo digo también como prevención para ustedes, ¿sí?, para el día de mañana. Porque lamentablemente el calzado que usamos y la vida que llevamos nos determina siempre a tener una mala pisada. Bueno, seguimos. Cualquier cosa, si va surgiendo alguna duda, la hacen en el chat y vamos sobre este tema que vamos hablando y lo refuerzo. Bueno, paso número 2, flexibilidad. Y la verdad que tengo una excelente noticia para ustedes en esta charla, porque la flexibilidad es una de las cualidades físicas que obviamente es fundamental para gimnasia,
pero que ustedes, los entrenadores en el inconsciente o conscientemente o donde ustedes quieran llamarle, la tienen recontra remil clara, ¿sí? Porque yo les hablo de una flexibilidad activa, una flexibilidad pasiva, y bueno, la pasiva ya sabemos todo que son las aberturas de 30 segundos, y la activa todos sabemos que se puede generar mediante una banda elástica y en movimiento, ¿sí? Estoy tan orgullosa de ustedes o contenta cuando me sitúo desde kinesióloga, no cuando me sitúo desde jueza, pero cuando me sitúo desde kinesióloga y voy a los torneos y veo que los chicos o las nenas más chiquitas, incluso las de 8 o 9 años, sacan su propia banda elástica, digo, qué lejos que se llegó, o sea, qué bueno, porque realmente hay muchos deportes que no lo llevan al campo de juego, ¿sí? A la banda elástica. Y yo lo veo en las entradas en calores y la verdad que dije, cuando justamente me plantearon hablar de prevención, digo, ustedes no se dan ni idea de la prevención que ya hay en la gimnasia, ¿sí? Y bueno, entonces yo hoy, acá hay 3 ítems que dice economía de fuerza, aceleración en la recuperación y alivio del dolor muscular. No puedo hablar de flexibilidad y no mencionarlos, pero eso ya lo recontrasaben, incluso qué es, ¿sí? La resultante de la sumatoria de la movilidad articular y la elasticidad muscular, por supuesto que lo saben, pero a mí hoy me gustaría recordarles, como está ahí en ese símbolo, la advertencia, ¿sí? No son contraindicaciones, no son efectos adversos, sí, son efectos adversos, pero alerta, ¿sí? Porque cuanto mayor flexibilidad hay, mayor inestabilidad articular, mayor desequilibrio en los segmentos y desproporción, porque siempre hay una pierna que es más flexible que la otra, siempre hay una pierna que es más hábil que la otra, y a veces podemos caer en el error de entrenar esa pierna con mayor flexibilidad, la pierna hábil o la que pone, o la que necesito para el salto, a veces entrenarlo un poco más, o meterle un poco más de repeticiones. Quizás la gran mayoría no lo hace, pero, pero bueno, a lo mejor hay alguno que sí. Entonces, eso remarcarlo, ¿sí? Y la hipoexcitabilidad del sistema neuromuscular. ¿Qué quiere decir eso? Creo que al día de hoy se sabe que después de una sesión de flexibilidad no debería entrenarse ninguna de las otras cualidades físicas, ni mucho menos poner a la gimnasta a hacer un ejercicio de precisión, ¿sí? La flexibilidad cansa, no les voy a decir igual que la fuerza, pero cansa, ¿sí? Y deja al sistema nervioso en una posición de reposo. Entonces, después de la sesión de flexibilidad, yo les recomiendo, por lo menos para no lesionar a la gimnasta, descanso u otro tipo de actividad, ¿sí? Nada que requiera precisión, nada que requiera alto impacto. Cuando hablo de inestabilidad articular y desequilibrio, me refiero a que cada rango de flexibilidad, cada grado de flexibilidad que se va ganando, debe ser nuevamente reeducado en la gimnasta. Entonces, no solamente reeducado en cuanto a los ejercicios, sino que también cada grado de flexibilidad que se gana debe ser ganado también con fuerza, ¿sí? Porque la flexibilidad y la fuerza van de la mano. ¿Mm? Yo acá lo que les traje fueron algunos test, ¿sí? Que ustedes los van a ver ahí, que estos test son los que se realizan para evaluar la flexibilidad, porque por supuesto que una pierna más flexible que la otra generalmente genera que la pierna menos flexible se lesione, ¿sí? Yo seleccioné estos porque me parecen los más representativos. El test de Kendall principalmente evalúa los isquios, que son los que primero se desgarran muchas veces cuando hay mucha tensión. El test de Handa. El test de Handa lo que va a evaluar es al cuadrado lumbar. ¿Sí? El cuadrado lumbar es uno de los músculos. Fíjense, les voy a explicar qué cuadrado lumbar. ¿Sí? Acá está evaluando, fíjense que esta nena le están evaluando la altura, o por lo menos la longitud, del miembro superior derecho con respecto al suelo. Ahí el cuadrado lumbar que está evaluando es el contralateral, es decir, el izquierdo. ¿Sí? El cuadrado lumbar, que es un músculo muy grande que tenemos a nivel de la cintura en la parte posterior, es uno de los grandes músculos que genera estabilidad. ¿Sí? Nosotros necesitamos activación del cuadrado lumbar y del psoas para generar estabilidad. Y la estabilidad no solamente es dinámica durante el ejercicio, sino que también lo necesitamos para la recepción o para cualquier postura de mantenimiento.
Entonces, evaluar, ¿sí? Es el cuadrado lumbar, no está de más, sino que para mí es fundamental. Le puse otro de los test, que es el de Wells, que está acá. A ver, ese test lo usa todo el mundo. No es fundamental ni representativo en la gimnasia. Pero muchas veces nosotros evaluamos los isquios de forma unilateral, y la realidad es que si encontramos una alteración mayor de forma bilateral, significa que los isquios no son los que están fallando, sino que son los músculos de la cadera. Y entonces ahí tenemos que ir a evaluar el psoas, que tenemos posiciones distintas para evaluarlo. Obviamente que si me ponía a evaluar todos los músculos no terminábamos más, ¿sí? Pero se lo di de forma de ejemplo para que ustedes tengan en cuenta que los músculos se evalúan unilateralmente, pero también bilateral. Porque generalmente cuando hay una alteración bilateral, cuando encuentro que está distinta la forma de ejecución de estas posturas, significa que hay que ir a ver más arriba. Me refiero a la cadera, me refiero a la columna, ¿sí? Hay que evaluar más arriba. Bueno, los objetivos básicamente son los que estuvimos hablando, ¿sí? Voy a empezar desde abajo hacia arriba. Detectar acortamientos o desequilibrios musculares, para todo lo que estuvimos hablando, porque estamos de acuerdo que un acortamiento va a generar una lesión a la larga o a la corta. Realizar mediciones funcionales respecto a la cualidad de flexibilidad, que puedan influir en la postura y ejecución de movimiento, básicamente es lo que hablamos en cuanto a flexibilidad. Y acá me quiero centrar en que dice detectar alteraciones posturales, y abajo dice para realizar la pertinente derivación de su evaluación. No nos quedemos con que la dismetría, la alteración muscular, solamente se corrige con mayor fuerza, mayor flexibilidad. Muchas veces, y cuanto antes lo enganchemos o cuanto antes lo agarremos y lo derivamos al profesional que tenga que ser, me refiero al médico, me refiero al kinesiólogo, ¿sí? O al médico y al kinesiólogo, mayor eficacia va a tener, ¿sí? El tiempo que utilicemos para modificar esa alteración. Cuanto antes derivemos y cuanto antes se sepa por qué hay esa asimetría, a ver, ¿qué me refiero? Si nosotros vemos que un acortamiento y que es poco y que son pocos centímetros, no quedan dudas que es muscular. Pero si encima nosotros vemos que hay una dismetría muy importante y que encima hay dolor, hay que derivarlo, ¿sí? Hay que encontrarle la causa a ese dolor. Les mencioné dolor, la idea era mencionarlo un poquito más adelante, pero bueno, ya lo vamos teniendo en cuenta y acordándonos de eso. Bueno, paso número 3, sistema propioceptivo. Ahí tiene una hermosa definición del sistema propioceptivo, pero yo hoy lo que quiero hacer es llevarlo a la práctica. Le puse la imagen del bozo, ¿sí? Que creo hoy que en la gran mayoría de los gimnasios hay un bozo, ¿sí? Y lo puse en una flecha de color amarilla, ni siquiera una flecha roja, ¿sí? Porque en realidad esto es advertencia. Y a lo mejor lo que les voy a decir no es nada nuevo, pero quiero que tengan en cuenta que la única forma de entrenar propiocepción no es sobre una superficie inestable. Que sirve, sirve, y que nos va a ayudar, pero lamentablemente nosotros no estamos recepcionando sobre un BOSU, ¿sí? Porque hablo de recepcionar porque muchas veces hacemos hacer pliometría, entonces salta, 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 se recepciona sobre el BOSU, ¿sí? Lo he visto en todos lados y en todos los deportes, entonces, bueno, hacía referencia a eso. La gimnasta no recepciona sobre superficies inestables, salvo que el colchón sea muy blandito y tenga muchos años y esté lleno de humedad. Generalmente recepciona sobre superficies estables, ¿sí? O por lo menos quisiéramos, y no obstante eso, sino que recepciona sobre superficies que absorben impacto no tanto como el BOSU. Entonces, estamos entrando en la recepción sobre una superficie que después prácticamente no vamos a utilizar. Entonces, siempre que nosotros queremos entrenar propiocepción, no es la superficie inestable el método fundamental, sino que también la propiocepción la puedo entrenar hasta pidiéndole a la gimnasta que se pare, que cierre los ojos, que lo mantenga 10 segundos con los ojos cerrados, que se dé cuenta en qué posición está su cuerpo, y que después de esto, por ejemplo, le podemos decir, bueno, ahora levantá la pierna derecha y quédate 10 segundos más, ¿sí? O sea, y vos decís, qué tonto que parece ese ejercicio,
Pero si nosotros en este momento nos paramos y lo tratamos de hacer, van a ver que cerrar los ojos, los primeros 5 segundos parece que estamos en la misma posición y que no perdemos el equilibrio, pero los próximos 5 segundos, los próximos 10 segundos, hasta nos va a costar, ¿sí? Una de las formas de anular el sistema propioceptivo normal que tenemos en nuestro cuerpo, el que usamos para caminar, ¿sí? Porque no nos olvidemos que el sistema propioceptivo está distribuido en todo nuestro cuerpo, que todas nuestras articulaciones tienen como si fueran unos mensajeros, que son los receptores que le van a llevar esa información al cerebro. Están distribuidos en todo nuestro cuerpo y fundamentalmente en la vista y en el oído, ¿sí? Fundamentalmente la vista. Cuando nosotros anulamos la vista y perdemos la dimensión temporoespacial, ¿sí? Que nos da gran porcentaje, nuestro cuerpo se descompensa totalmente. Los primeros 5 segundos, como les dije antes, lo aguantamos, después se hace mucho más complicado. Y si encima le anulamos una base de sustentación, que es uno de los pies, o le achicamos la base de sustentación juntando los pies, van a ver que hasta se complica más, ¿sí? Imagínense si encima le hacemos marcar una posición, que no se vea, porque muchas veces nosotros también cuando queremos hacer postura, si tenemos un gran espejo en el gimnasio, las hacemos trabajar a las gimnastas o a los gimnastas, ¿sí? Valga la redundancia, los hacemos trabajar frente a un espejo. Obviamente que sirve, obviamente que es parte del aprendizaje del cuerpo, pero yo les planteo también que lo trabajen sin ese espejo. Que la gimnasta pueda imaginarse, porque también tengamos en cuenta que la capacidad de abstracción y de imaginación en los chicos no está desarrollado como en el adulto, entonces cuesta todo el triple. Pero bueno, les propongo que también lo trabajen con los ojos cerrados y que ustedes les vayan dictando posiciones que tengan que ir haciendo, ¿sí? O por ejemplo, les muestran un dibujo, les muestran una posición, o les muestran con su propio cuerpo una posición, la paran la gimnasta con los ojos cerrados y le piden que imite esa posición, ¿sí? Van a ver que las que son por ahí más chiquitas, que tienen 7, 8 años, les va a costar, y un montón. Primero que les va a costar el equilibrio, y segundo que les va a costar representarse, o representar esa imagen que ustedes les mostraron. ¿Mm? Y bueno, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esta imagen de un chiquito mirando la tele? Cuando hace muchos años atrás, cuando estaba estudiando kinesiología, estuve enseñando a remar, porque también cuando fui chica remaba, entonces bueno, estuve acompañando una escuelita de canotaje. Y ustedes dirán cómo se relaciona una escuelita de canotaje con la gimnasia. Muchas veces, cuando al nene, que recién dijimos, que no tiene abstracción, que no tiene tanta imaginación, nosotros le queremos enseñar un ejercicio nuevo, y encima no solamente le queremos enseñar la vertical, que en el piso la sabe hacer, pero ahora se la queremos enseñar en la vida, muchas veces tenemos que mostrarle, ¿sí? Tenemos que mostrar cómo se hace ese ejercicio. ¿Y por qué les contaba de canotaje? Cuando yo quería que los chicos aprendan una nueva, o mejor dicho, mejoren la técnica, o aprendan cómo arrancar el bote en una carrera, les mostraba las carreras, les mostraba las carreras de los videos de las Olimpiadas, ¿sí? Y les decía, bueno, mírenlo, vamos a verlo de nuevo, vamos a verlo de nuevo, y después lo llevaba al agua. Y la verdad, después de varios años, fue una de las mejores técnicas. Aunque nos cueste creer, aunque nos cueste meternos en la cabeza de los chicos, muchas veces falta ver lo que hay que hacer. Porque damos por sentado que la vertical las saben cómo se hace, damos por sentado que han visto a otras gimnastas verlas arriba de la viga hacer una vertical, o han visto los ejercicios. Pero nosotros necesitamos que el chico se concentre realmente y que preste atención a lo que nosotros queremos que ellos presten atención. Entonces, creo que la mejor forma de esto es computadora, o gimnasta, una gimnasta que esté más avanzada, sentarlo al chico y decirle, bueno, mira, fíjate cómo son los brazos, fíjate cómo son los pies, fíjate cómo va la espalda, fíjate cómo recepciona, fíjate cómo cae. ¿Sí? A lo mejor a algunos de ustedes les está resultando muy obvio que les digo, y hay otros que a lo mejor todavía no lo han implementado, ¿sí? Entonces yo se lo sugerí y me pareció una buena idea traer a colación lo que es la visualización de la técnica, que muchas veces lo damos por sentado y a veces falta.
y más en los chicos chiquitos. Y nuestro deporte, que es tan complicada la gimnasia, porque tenemos que enseñarle mucho a veces a chicos que son realmente muy pequeños. Bueno, y acá pasamos a la segunda parte de la charla, que si les quedó alguna duda de la primera, le van comentando. ¿Qué hacer cuando hay lesión? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de prevenir o no? Yo voy a hacer de cuenta que ustedes dijeron que no, y voy a seguir con la segunda parte de la charla. Y acá les traje dos patologías que me parecieron que son bastante frecuentes, o que por lo menos habíamos charlado con alguna de las entrenadoras y me dijeron que eran interesantes. Y vamos a dejar un poco de lado qué hacer, ¿sí? Para enfocarnos a establecer qué es cada una de estas patologías. Al ser kinesiólogo hay algunas cosas que no las podía dejar pasar. Entonces, quizás ustedes la tienen recontra claro, vamos a hacer un repaso anatómico bien rápido de lo que es un esguince de tobillo, y entonces decimos que es una sobredistensión de los ligamentos son parte de las articulaciones y les dan estabilidad. Entonces, como ahí dice el grafiquito, tenemos un esguince de tobillo, grado 1, 2 y 3. Por supuesto, el grado 1 es el que siempre pasa, es ese que genera dolor en el momento, que parece que se nos rompió todo el pie, que nos fracturamos entero, hicimos fracturas con minutas, que son las peores, fractura abierta, expuesta, y después de 10 minutos se pasa el dolor. ¿Sí? Y después tenemos los esguince grado 3, que son esos que vemos los tobillos recontra rehinchados de color violeta, que parece que se fracturó, y al final el esguince termina siendo más edema que una fractura en sí. Y entonces, acá le puse protocolo para el abordaje de lesiones agudas. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo relacionamos? Estos términos que dicen RICE, PRICE, and POLIS, son formas de abreviarlos, por supuesto que están en inglés, porque en español creo que, no sé si existe, pero por lo menos siempre que nos han enseñado y en todos los libros de literatura traducidos siempre están con estos términos. Y ahí lo que hay que tener en cuenta siempre que se lesione la gimnasta, ya sea en un grado 1, un grado 2, un grado 3, en el momento que se lesiona, y por más que sea un esguince leve, por más que sea una torcedura de tobillo que después la gimnasta puede seguir, yo le sugiero lo siguiente. Descanso, se tiene que cortar la actividad, se tiene que poner hielo, se tiene que estabilizar. Compresión significa estabilizar, ¿sí? Es decir, poner en una posición el segmento anatómico que se haya esguinzado, ¿sí? Porque puede ser también una muñeca, entonces nosotros ¿qué hacemos? No ponemos la muñeca así para abajo y se la dejamos que cuelgue, ¿sí? Sino que tratamos de estabilizarlo, ponerlo lo más derecho posible, incluso el pie en la misma posición. Y bueno, y ahí dice elevación. A ver, si se puede poner hielo, se puede estabilizar y se puede elevar, los aplaudiría, ¿sí? A veces la gimnasta tiene 8 o 9 años y quiere seguir y se nos complica elevarlo, pero con que se ponga hielo y se descanse, sería lo ideal, ¿sí? Y por lo menos, y ustedes acá me van a decir, está loca, pero por lo menos por el resto de la sesión. Porque en ese momento, en el momento que se esguinza la gimnasta, que se genera la torcedura del tobillo, nosotros, ni yo, ni ustedes, ni nadie puede diagnosticar qué esguince es. Y acá es donde ustedes deben destacarse, donde ustedes tienen el timón del barco y tienen que saber qué hacer. Y está en ustedes la responsabilidad de hacerlos frenar, ¿sí? Porque ustedes me van a decir, bueno, no, pero hay gimnastas que se doblan el tobillo y que ya están acostumbradas y no, ¿sí? Porque muchas veces con la articulación, como todos decimos, está en caliente, no se siente, y nosotros podemos generar que esa distensión ligamentaria, esa anomalía a nivel de la propiocepción, a nivel de los receptores que ya estuvimos hablando, genera una mala información que lleva una mala información al cerebro, y que en la siguiente recepción del salto, la gimnasia termine doblando peor el tobillo y termine generando una lesión peor, una complicación peor, como puede ser una fractura, ¿sí? Entonces, ¿qué haría yo? Se dobló, de la forma que se haya doblado, el grado que se haya doblado, es el RICE, el PRICE o el POLIS, el que ustedes quieran, ¿sí? Cada uno de estos por la letra le va agregando algún tips, pero son básicamente los que les nombré: el reposo, el hielo, y la elevación, en la posición más estable que se pueda, y por lo menos aguardar al día siguiente. A ver, todos sabemos cuando es grave,
porque duele, porque se hincha y porque llamamos a la emergencia, pero a veces no duele tanto, no se hincha tanto, ¿sí? Entonces, a lo mejor no parar la clase y no mandar a la casa, pero trabajar sobre otras estructuras, seguir con la parte de miembro superior de la preparación física en el caso de que sea un esguince de tobillo, ¿sí? Pero hasta el día siguiente no generarle más carga a ese tobillo, o por lo menos para evitar una futura complicación. Bueno, acá le puse otra lesión, el desgarro muscular, ¿sí? También podemos hablar de distensión muscular, perdón. Y como el mismo esguince, también lo clasificamos en grado 1, 2 y 3. El grado 1 hay una distensión, como en los ligamentos, se sobreextienden las fibras, ¿sí? En el grado número 2 hay una ruptura parcial de esas fibras y en el grado número 3 está la ruptura total. Generalmente las rupturas totales en chicos pequeños es muy rara. Esta patología se da más por ahí cuando son un poco más grandes, a partir de los 12, 13, sí, obviamente una sobrecarga excesiva va a lesionar de cualquier forma a un chiquito, o sea que no lo vamos a descartar, pero esto no es muy propio de los 8 o 9 años. Y acá yo le puse esta pierna bien varonil, pero porque estaba bien representado el edema, ¿sí? Perdón, el hematoma. Y les hago esta pregunta, que también voy a volver a imaginar su respuesta, y le puse si el hematoma se presenta siempre. Porque muchas veces cuando le tira, cuando la gimnasta refiere que le tiró, nosotros decimos, bueno, a ver, y esperamos ahí 5 o 10 minutos y a ver si se hace hematoma, y con eso, bueno, no se hizo, bueno, listo, ¿sí? Ya está. No hay desgarro. Y a lo mejor ya todo el mundo lo sabe, y a lo mejor sorprendo al que no, pero lamentablemente el hematoma no siempre existe. Porque el hematoma significa lo que nosotros llamamos extravasación, salida de su lugar de la sangre. Y el hematoma se da fundamentalmente cuando el músculo es superficial, es decir, es un isquio, es un cuádriceps, ¿sí? Siempre el hematoma se da cuando las fibras desgarradas o distendidas, porque el hematoma también puede ser por una fibra distendida en grado 2 y no una ruptura total del músculo, cuando las fibras son superficiales. Y fíjense este hematoma, que ustedes lo ven a nivel más o menos la parte superior del hueco popliteo, detrás de la rodilla. Por lo general los desgarros no son a nivel del hematoma, sino que este hematoma está buscando los ganglios linfáticos, ¿sí? Que son los encargados de barrer toda la basura de nuestro cuerpo prácticamente, y de ascenderlos para que después lo podamos eliminar por los riñones. Entonces, se van a ir al ganglio linfático más inferior que tenga para poder drenarse por efecto de la gravedad. Entonces, yo veo este hematoma y le voy a ir a buscar a la parte superior de los isquios, ¿sí? Superior media de los isquios, o por lo menos por encima del hematoma, siempre. Con esta idea creo que llego el último minutito y después continuamos en la próxima reunión. Entonces, y esto no solamente esto que dice acá, edema, respuesta patológica o normal. Esto no solamente es para los desgarros, esto ténganlo en cuenta para cualquier tipo de lesión. Edema significa extravasación de líquido de plasma, ¿sí? Y el edema es una respuesta necesaria y fisiológica para que el cuerpo repare. Porque cuando hay edema significa que hay un montón de células, ¿sí? Inflamatorias y de células normales de nuestro organismo que se van a concentrar en el lugar de la lesión. Edema significa que está habiendo cicatrización. Entonces, cuando un tobillo se inflama, ese tobillo hay que respetarlo. Mientras está inflamado hay lesión y se está cicatrizando. Entonces, hay que darle reposo. Lo mismo con el desgarro, lo mismo con cualquier patología que a ustedes se le ocurra. Hay inflamación, no está normal. Usted no pueden entrar a una gimnasta que tenga una articulación inflamada. Esa articulación hay que evaluarla, ¿sí? Eli, si querés cortamos y nos volvemos a juntar. Dale, dale, dale. Dale. Por lo menos a la otra, a la contralateral. Y ustedes me dirán, bueno, no, pero muchos lo usan porque les duele menos. Si les duele menos, en realidad, si les duele, hay que evaluar. Y justamente me acordé de dolor y de las vendas cuando vi esta diapositiva en donde dice el rol del entrenador en la lesión deportiva. Creo que todo el mundo se habrá dado cuenta, este es un Sherlock Holmes por lo menos viejo, y este es su papel, ¿sí? El de investigador. Ustedes, los entrenadores,
creo que todos los que están escuchando son entrenadores, son el rol son el efector fundamental en esta cadena. Cuando uno habla de entrenador y tiene el orgullo de ser entrenador, significa que conoce a sus gimnastas. Y ustedes mejor que nadie la conocen, ¿sí? Y hablo de individual, una gimnasta individual, porque estoy pensando en esa que ustedes están pensando que se lesionó, o esa que ustedes, yo sé que todos tienen en la mente una gimnasta, o un par al menos, con una lesión que es preponderante, o que ha sido significativa para ustedes. Y ahora les paso un poco la responsabilidad en el hecho de que son el primer efector en descubrir la lesión. Todos sabemos que los gimnastas, que las gimnastas y que los deportistas en general trabajan con dolor, ¿sí? Lo que pasa es que ahora nosotros tenemos la carga de tener que determinar el dolor, ¿sí? De la intensidad del dolor, de la irradiación del dolor, ¿sí? Ustedes conocen a sus gimnastas, saben que trabajan con dolor y conocemos las expresiones, ¿sí? Conocemos su temperamento, conocemos la forma en que entrena. Y si ustedes están detectando que la gimnasta trabaja distinto, que el dolor está siendo distinto, que le está impidiendo hacer cosas, es porque esa patología merece atención, ¿sí? No obstante que hay un montón de signos, sintomatología, inflamación, enrojecimiento, tumoración, ¿sí? Impotencia funcional, que son todas las palabras, los conceptos que nosotros utilizamos cuando nos referimos a que algo está fallando, ¿sí? Pero si ustedes ven que no está pudiendo realizar algo, que le duele, que si encima lo evalúan, tiene una dismetría postural, una dismetría muscular, que son todos términos que estuvimos hablando, y que encima no están pudiendo agregarle carga, o más carga, no están pudiendo entrenar, que justamente es lo que ustedes quieren hacer, una respuesta adaptativa, que para luego seguir progresando, es porque hay algo que está fallando. Y ustedes tienen la responsabilidad, más de uno acá, no sé si lo va a tomar bien o no, pero ustedes tienen la responsabilidad de derivar, ¿sí? a ese deportista a ser evaluado. Porque nosotros podemos saber mucho de evaluación y dentro del gimnasio podemos evaluar, pero lamentablemente, o mejor dicho, enhorabuena, tenemos un montón de exámenes complementarios, de estudios complementarios que nos permiten realmente descubrir o diagnosticar. Nadie que simplemente a través de la observación, a menos que tenga rayos X, puede determinar si hay algo, anátomo fisiológicamente hablando, está fallando para que esa gimnasta se esté limitando, ¿sí? Nosotros sí o sí, más allá de la observación y de la capacidad que ustedes tienen, ¿sí? De observar y distinguir a su gimnasta, ni yo que conozco un poco más de lesiones, ni el médico, ni nadie, sin hacer un estudio complementario, puede diagnosticar realmente qué es lo que le está pasando, ¿sí? Podemos suponer y podemos hacer lo que se llama en medicina diagnóstico diferencial, ¿sí? Suponer qué le puede estar pasando, pero realmente dar por sentado imposible. ¿Y a qué me refiero con esto? A que por ahí, si hay una lesión que no nos deja progresar, hay que mandarle al médico, hay que hacerle una radiografía, hay que mandarle un panorama, y también tengan en cuenta que muchas veces hay una gimnasta que le duele algo en el antebrazo o en la muñeca, y no le está pudiendo dejar, y van a ver que le hacen una placa y en los chicos es difícil de ver. A veces terminan haciendo una resonancia y recién ahí se ve que hay una fisura así de chiquita que es la que le está generando dolor. Y lamentablemente cuando se trata de una fisura, porque es otra patología que estuvimos hablando reiteradas veces, o por lo menos que les mencioné muchas veces, son patologías que requieren reposo, porque las fisuras, si nosotros le seguimos metiendo carga, va a ser muy difícil que se consolide, ¿sí? Y todo lo contrario, se puede hasta agrandar mucho más. Entonces, quiero que resuman y que se lleven de esto, de todas las lesiones, porque ya no hay más lesiones para ver, y que en los esguinces, que en los desgarros, y que en las fisuras, siempre es fundamental el reposo. Y ustedes como entrenadores, y si tienen un grupo de entrenamiento, disculpen el término, pero me van a putear cuando yo les digo reposo, ¿sí? Porque a veces no hay tiempo de parar. Pero parar no significa reposo absoluto, significa reposo parcial. Por lo menos dejar de insistir sobre esa articulación o sobre ese segmento que está alterado o que está roto, por lo menos durante un tiempo. Obviamente siempre compensarlo con un montón de terapias que hacemos los kinesiólogos, los médicos, ¿sí?
pero tiene que hacer reposo. Los chicos más chiquititos, cuando les duele, paran. Pero cuando yo les hablo de reposo parcial, les hablo a esas gimnastas que ya están en un entrenamiento, están entrenando, están en un preentrenamiento y son son mayorcitas, ¿sí? Que por ahí, por el hecho de que entienden de tiempos, no quieren dejar de entrenar. Entonces, ustedes como entrenadores deben disminuir la carga. Se pueden poner a hacer flexibilidad, porque la flexibilidad, como no tiene cargas axiales, digamos, no tiene cargas sobre las articulaciones, que muchas veces son las que se lesionan, se puede seguir entrenando, ¿sí? Se puede hacer preparación física, se pueden hacer otras cualidades. Obviamente no me voy a detener en esto porque sé que tenemos para hablar mucho y depende de cada lesión. Acá les puse una escala del dolor. Nosotros, por lo menos yo en el consultorio, cada vez que entra un paciente y me dice, me duele, yo le digo, bueno, ¿cuánto te duele? ¿Del 1 al 10? 10 me duele un montón. A las mujeres les digo, a las entrenadoras se van a dar cuenta, les digo, 10 es el parto. Yo no soy mamá, pero bueno, lo saqué de los libros. 10 es el parto, 1 no duele, 0 no duele. ¿Cuánto te duele? ¿Sí? Los chicos es muy difícil que cuantifiquen. Entonces están estas escalas por ahí que son de dolor, que a veces son más representativas. ¿Sí? Esto es una forma de cuantificar como para que ustedes estén alerta, porque ¿viste? Es lo que hablábamos antes, que los chicos siempre entrenan, los deportistas entrenan y están acostumbrados muchas veces a sentir molestias, no dolores extremos. Acá quería traerles, perdonen, una idea de lo que es la fatiga muscular y el síndrome de sobreentrenamiento. Esto ustedes yo creo que ya más de una vez lo han visto, y estos son términos que nosotros, o por lo menos son referencias que hay que tener en cuenta. Esto muchas veces viene más por los padres que por las mismas gimnastas, ¿sí? Pero bueno, los cambios en el comportamiento, la forma en que se están expresando, muchas veces lo podemos encontrar en las rigideces persistentes de los músculos o de las articulaciones. Esto, el estreñimiento, diarrea, amenorrea, son por ahí algunos signos y síntomas que se refieren cuando hay mucho sobreentrenamiento, ¿sí? Cuando ya hay es un gimnasta de entrenamiento elite, o que esté con meta a corto plazo de ser un entrenamiento muy vigoroso, ¿sí? La frecuencia cardíaca, por supuesto, que son valores que no se evalúan a diario y que tampoco les voy a exigir o les voy a plantear que lo evalúen, pero sí que tengan en cuenta el insomnio y los dolores de estómago o la cefalea, los dolores de cabeza, son síntomas de que es mucho, ¿sí? Obviamente ustedes también lo pueden ver en el descenso de peso, ¿sí? Y que por supuesto ustedes esto lo tienen que siempre relacionar con la nutrición, de más hasta decir que la prevención es nutrición psicológica, ¿sí? Yo me estoy hablando desde lo neuromuscular, que es lo que me corresponde, pero ustedes bien saben que esto se relaciona con todo. Y bueno, creo que hemos llegado al fin, así nadie exclama el tema del tiempo. He tratado de resumir o de simplificar algunas ideas que tenía ganas de compartir con ustedes. Por supuesto que de prevención se puede seguir hablando 5 días seguidos, una semana y hasta un mes. Pero bueno, espero que haya sido de utilidad. Y ahora estoy acá para resolver si han tenido alguna duda. Y bueno, no sé, Eli, si hay algo más para agregar. Bueno, me parece que quedé sola en la reunión. Acá Silvia Ingaramo dice, me encantó Yasmín, muy bueno. Ah, bueno, muchas gracias. Hola, Mónica Sil. Brusa dice, excelente Jazz, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Nela también, ustedes. genial Jazz. Quería contarles que hace un tiempo atrás, hace bastante tiempo atrás, en el 2012, bueno, les voy a comentar, mi vieja también es kinesióloga, ella se dedica, en realidad es especializada en kinesiología deportiva, y hace muchos años atrás estuvo haciendo una evaluación funcional con Ceci Tosi en el Club Alumni, y bueno, y hoy cuando estaba hablando de la flexibilidad y demás, pensaba, digo, habíamos confeccionado toda una lista de las
de las cosas a evaluar y demás. Y eso por ahí estaría bueno que si alguno tiene intención o a alguno le interesa un poco más toda esta charla que estuvimos dando, pueden comunicarse a este mail que les dejé acá, mándenme un mail y yo por supuesto que se las comparto para que ustedes puedan ir teniendo en cuenta. Acá Mónica Brusa pregunta, ¿dónde podemos buscar alguna planilla para la evaluación postural? Dale, yo ya la tengo hecha, así que si querés, Moni, mandame un mail y te la paso. Eso no hay problema. Alguien dice, sí, está muy bueno lo de la planilla, gracias miles. Buenísimo. Bueno, he sido súper resolutiva, no hay duda. Aprovechemos que hay tiempo. Confiamos mucho nosotros, Hernán, en el profe que venga. Ay, no escuché nada. No, yo tampoco, pero porque no sé si era para... Ah, bueno. eh, No sé si hay algún tema en particular que quieran aprovechar, a lo mejor que pueda sí, poder tenemos unos resolver, minutos, sí. o alguna lesión en particular, no sé. Es como les dije antes, hay tanto para hablar de prevención que no sabía por qué lado arrancar. Si no, damos por finalizado. Bueno, esperamos a ver si surge alguna pregunta. Pero bueno, parece que no. Bueno, Bueno, no hay preguntas, ya. listo. Bueno, entonces muchas gracias. Muchas Gracias por gracias a haber vos. compartido este sábado de prevención. Y espero que realmente les sea significativo y que, bueno, a pesar de que muchos de ustedes han escuchado cosas que lo más probable ya las sepan, mi idea era apuntar a cualquier tipo de público en general que pueda existir, desde los principiantes hasta los más avanzados, y ojalá a los más avanzados les haya surgido o les haya quedado alguna idea de todo esto que dije, principalmente para colaborar, por supuesto. Nara dice, gracias por todo, siempre está bueno refrescar la memoria. Buenísimo. Bueno. Bueno, a descansar entonces. Bueno, gracias a todos. Buen fin de. Nos veo en los torneos. Cuando volvamos.